dar paso al segundo panel de procesamiento del lenguaje natural e intentar entender los retos y cómo se aplica todo esto con el resto de expertos. Por favor, id pasando, ya os voy presentando. Gracias. Y bueno, pues aquí lo que vamos a intentar explorar es por qué es importante que una máquina entienda lo que le quiero decir cuando le digo cómo quedó ayer el Madrid. Atención a los términos que estoy utilizando para que Google entienda eso. Entonces, bueno, vamos a sentarnos por aquí otra vez. Muchísimas gracias, Ariadna Fondo otra vez. Y por aquí tenemos a Sergio Raja y Pablo Aya, que son las caras nuevas de este panel, así que si os parece les voy a presentar a ellos y darles primero el turno de palabra. Empezamos con Sergio Raja, que es de People Analytics en Gas Natural Fenosa. También lleva a cabo un proyecto con el Instituto de Ingeniería del Conocimiento que consiste en la aplicación de técnicas de procesamiento del lenguaje natural para analizar de manera automática los comentarios de los empleados en su servicio de atención al empleado. O sea, muy importante esta mejora para los empleados, automatización. Y luego también quiero presentaros a Pablo Aya, bienvenido, que es doctor en Ingeniería Informática y Telecomunicaciones y director del área de Social Business y Analytics en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Ha liderado proyectos tecnológicos relacionados con el procesamiento del lenguaje natural, en sectores como el legal y los recursos humanos. Vemos aquí un poco que las áreas están un poco relacionadas y si os parece, con vuestro permiso, como vosotros ya habéis hablado, vamos a empezar con vosotros. O sea que si quieres, Sergio, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo ha sido el proyecto que has hecho con el Instituto de Ingeniería del Conocimiento? Bueno, yo en primer lugar voy a hablar un poco del contexto, luego qué es lo que hacemos en un departamento de People Analytics y por último me centraré en el proyecto, ¿no? En cuanto al contexto, yo creo que no hay nadie en esta sala ni en el mundo ahora mismo que no haya oído hablar de Big Data o de inteligencia artificial. Es un hype desmesurado, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo está impactando en multitud de negocios y dentro de esos mismos negocios en multitud de procesos, ¿no? Entonces, hace unos años a la gente que nos dedicamos a análisis de datos nos veían un poco como bichos raros, la verdad. Esa percepción no ha cambiado, siento decirlo, pero sí que ahora nos miran con un prisma un poquito distinto, ¿no? Y esto es así, esto es un hecho, ¿no? Hace un año Harvard Business Review sacó un comunicado en el que decía que la función de Data Science era la posición más sexy del siglo XXI, ¿no? Esto es bastante curioso porque hace unos años no existían, por ejemplo, funciones como Chief Data Officer, que ahora sí. En 2011 fue. ¿2011? Sí. Me vas a perdonar, es que también publicamos Harvard Business Review en español y fue vale. Pues, el año pasado. Pues me he ido unos cuantos años, pero bueno, el hecho es que es importante, ¿no? Sí. Entonces, mejor todavía. Perdón. Cosas del directo. Fallos del directo. Discúlpame. Entonces, iba diciendo que había funciones que no estaban creadas hace unos años, como la parte de Chief Data Officer y que ahora sí, o metodologías que no estaban ni siquiera desarrolladas y que cuando tú hablas de ser una empresa data driven te miraban como si fueses un marciano realmente, ¿no? Entonces, aquí tenemos los departamentos de análisis de datos una cuestión fundamental que es hacer un poco de gestión de la expectativa, ¿no? Porque sí que es cierto que el Big Data y la inteligencia artificial va a tener un impacto muy significativo, pero como han dicho antes, no es una varita mágica, ¿no? Hay que saber muy bien dónde hay que aplicarlo, cómo hay que aplicarlo y con quién en determinados casos hay que aplicarlo. Y pasando a qué es lo que hacemos nosotros en un departamento de People Analytics, bueno, tenemos dos misiones fundamentales. Una es la de sacarle valor a los datos, bien sea a través de visualización, de analítica descriptiva o de analítica predictiva utilizando Machine Learning. Pero otra parte fundamental que tenemos es sobrevolar todo este ecosistema de Big Data y ver qué tecnologías están entrando en precio y en coste, por ejemplo, teniendo muy en cuenta qué es lo que necesitan nuestros negocios, qué metodologías podemos aplicar, qué estructuras de análisis podemos aplicar. Y en ese sentido, y ahí es donde ya entronco con el tema del PLN, para nosotros era muy importante. No voy a explicar ahora qué es el PLN, porque antes de mí ha habido expertos, gurús de este tema que lo han explicado perfectamente, ¿no? Pero sí que voy a opinar, bajo mi punto de vista, hacia dónde tiende esto, ¿no? Nosotros, en un departamento de recursos humanos, manejamos decenas de bases de datos distintas.
y hacemos muchísima analítica en ese sentido, ¿no? Sacamos muchísimos insights, pero claro, estamos mirando una parte de la información que tenemos que al final es de un 10 a un 20%, ¿no? Son todo bases de datos estructuradas como retribución, formación, talento, etcétera, ¿no? Entonces, nos estamos perdiendo una parte de la película que nos da una visión de conjunto enorme, ¿no? Y ahora sí que es cierto que hay técnicas como el procesamiento del lenguaje natural que se pueden aplicar y puedes tener una visión de conjunto muchísimo más profunda, ¿no? Entonces, si vosotros hicieseis un análisis de qué bases de datos tenéis en formato no estructurado o semiestructurado, os daréis cuenta de que tenéis una gran cantidad de información que está infrautilizada en cierto sentido, ¿no? Y ahí es donde entra nuestro proyecto, ¿no? Nosotros tenemos un servicio de atención al empleado que tiene una muy buena acogida dentro de nuestros empleados, que básicamente como empleado tú puedes poner una incidencia, una consulta o una reclamación de todo lo que tiene que ver con tu puesto de trabajo y con tu día a día laboral, ¿no? Esa incidencia, una vez resuelta, se te envía una encuesta y esa encuesta consta de una parte cuantitativa y una parte cualitativa. La parte cuantitativa está muy controlada por lo que estamos comentando. La parte cualitativa teníamos la sensación de que estaba siendo infrautilizada, ¿no? Y es una parte que nos da una visión muy rica de qué es lo que opinan nuestros empleados. Luego, hemos sacado de aquí 3 mejoras aplicando PLN a este proceso. Primero, tenemos una eficiencia en tiempos. Para atender a este servicio de atención al empleado tenemos un call center dedicado exclusivamente a esto. El problema es que no se dedicaban a la parte que más valor añadido nosotros pensamos que podía tener el 100% del tiempo. Había una parte del tiempo que dedicaban a tareas transaccionales que básicamente estaban relacionados con esta parte cualitativa, ¿no? Que era básicamente leer estos comentarios, clasificarlos y hacer una base de datos, ¿no? Lo que nosotros hicimos en colaboración con los expertos del IIC fue determinar unas categorías específicas y esa parte transaccional que estaban haciendo este call center, hacerla directamente a través de un algoritmo, ¿vale? Entonces, casi en tiempo real, podemos decir, cuando vuelca un comentario se clasifica automáticamente y va a una base de datos. Luego, nuestro call center se puede dedicar a la parte que más valor aporta. O sea, la parte transaccional la estamos solventando ahora mismo con un algoritmo. Este es el primer punto, eficiencia en tiempos. El segundo punto es pues, que efectivamente teníamos bases de datos que, bajo nuestro punto de vista, estaban siendo infrautilizadas, ¿no? Pero más importante que eso es que nosotros teníamos una categoría que habíamos marcado como recomendación. En esta categoría, cualquier comentario que entraba como una recomendación para el propio servicio, pues entraba ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues una optimización del proceso end-to-end, pero una optimización del proceso end-to-end basándonos en lo que nos dicen nuestros propios empleados a través de algo que está clasificando un algoritmo, ¿no? O sea, por una parte tenemos eficiencia en tiempos, por otra parte tenemos eficiencia end-to-end del propio proceso y ya en una parte más egoísta o más departamental nuestra, como departamento de analítica, a través de una serie de análisis previos que habíamos hecho, para nosotros era muy, muy importante tener cuanta más información del servicio de atención al empleado posible, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos detectado que la nota que se volcaba ahí al servicio de atención al empleado era un gran predictor de la satisfacción interna de los empleados en la compañía. Y no solo eso, sino que la podemos pulsar como cual termómetro en tiempo real, ¿no? Entonces, a nosotros, eso, como departamento de analítica, nos aporta una visión de conjunto de nuestros clientes, que en este caso son nuestros empleados, amplísima, ¿no? Ahora podemos esa información cualitativa tratarla como un input más en nuestros modelos analíticos predictivos, ¿no? Entonces, yo, por resumir, diría esto. Hemos hecho eficiencia en tiempos, hemos hecho eficiencia en el proceso end-to-end y además tenemos una visión muchísimo más amplia de la información que tenemos a día de hoy, porque ahora estamos activando esas bases de datos que estaban en el 80% desconocidos. Bueno, supongo que también empleados más felices. Ese también será otra de las ventajas de... Efectivamente, ese es el siguiente paso, ¿no? El cómo industrializar todo esto y cómo activar esa medida
de la que podemos sacar un partido pues Pues clave. muchísimas gracias, Sergio. Y yo de verdad que te pido disculpas por haberte cortado, porque es que esto es algo, No te es un preocupes. tema que yo cuento siempre. O sea, siempre cuento que Harvard Business Review dijo la profesión más sexy del año, del siglo, era el científico de datos en 2011, y el año pasado Forbes publicó otra noticia en la que decía la inteligencia artificial ha dejado obsoleto el trabajo de científico de datos en solo 6-7 años. Entonces, a mí me gusta contarlo porque era un poco también lo que estaba hablando Álvaro antes. No es verdad, necesitas un humano, necesitas una persona que sepa decir esto tiene sentido o esto no, mi necesidad está ahí, que sepa darle forma, que sepa extraerle la información bien. Entonces, aún así, te pido disculpas, pero bueno, a cambio Sergio nos ha dado una mini charla durante este panel. Ahora vamos a pasar a Pablo. Que nada, te quería preguntar un poco, a ver, espérate que tengo aquí la chuleta, que es que sois muchos en este panel. ¿Qué han aprendido y qué habéis aprendido vosotros y vuestros clientes a través de los proyectos que desarrolláis, como los de Gas Natural Fenosa? Pues yo creo que también voy a resumirlo en 3, me parece un número mágico, ¿no? Venga. El primero, de lo que aprendemos de los clientes, que es el conocimiento. Esto ya ha salido durante toda la sesión, pero no me importa repetirlo porque creo que eso es una parte importante, es lo más cercano que aprendemos de los clientes. Y hay que entender, ya lo ha dicho antes Ariadna, ¿no?, que todo este tema de la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural, al final, cuando hablamos de que tenemos una herramienta, realmente no tenemos una herramienta, sino lo que estamos haciendo es construir una herramienta para solucionar una cosa concreta. Y esa construcción la tenemos que hacer en cada caso de manera distinta. Y esa construcción necesitamos un equipo interdisciplinar, no solamente de técnicos interdisciplinares, como decía antes Ariadna, sino también incorporar, ¿no?, digamos, la gente de negocio dentro de ese equipo, porque son los que nos van a dar, digamos, el conocimiento para poder afinar realmente esa herramienta. Y eso en el lenguaje pues se ve claramente en la parte de lingüística computacional, antes ya lo ha comentado Antonio Moreno. Estamos tratando con frases, con oraciones que dependen mucho del contexto, y en este caso el contexto pues puede ser el contexto legal o puede ser el contexto de recursos humanos o sanidad o el contexto que se quiera, y es necesario, digamos, juntar esos equipos, y nosotros aprendemos mucho a poder desambiguar, ¿no?, cualquier término y a hacer diccionarios o léxicos, ¿no?, que son a medida de los clientes porque trabajamos con ellos, ¿no? Y esa visión de negocio nos es fundamental. La segunda parte sería, yo creo también muy importante, la actitud que nos transmiten. Y esto lo voy a intentar desarrollar un poco más. Hay una frase muy conocida en investigación, y cualquiera que haya publicado se lo habrán dicho, ¿no?, que es publicar o perecer. Bueno, publicar o morir, si nos ponemos ya en plan un poco más drástico. Ponte. Esa misma frase en innovación se podría traducir como innovar o perecer. Y aquí me la voy a jugar en un estudio de Harvard Business Review. También se comentaba que el ciclo de vida de las empresas ha cortado en los últimos 40 o 50 años. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo la tecnología está capacitando a nuevos jugadores para que entren más rápidamente en el negocio. Y la innovación es un valor diferencial para mantenerte, digamos, dentro del negocio y para, digamos, tener tu supervivencia. Nosotros, como Instituto de Ingeniería del Conocimiento, somos catalizadores de innovación, es decir, lo que hacemos es acelerar esos procesos dentro de las empresas con nuestros algoritmos y nuestro conocimiento técnico de experto. Y al final, ¿quién son los que nos demandan, ¿no?, digamos, este catalizador de información? Pues empresas, como hemos visto durante toda la sesión y las dos que me acompañan, que saben, ¿no?, que la innovación es un valor diferencial y que les permite, digamos, ser líderes de su sector al aplicar esa innovación. Y al final, bueno, ¿en qué nos estamos, o digamos, con quién estamos trabajando? Con empresas que tienen, digamos, unos niveles de exigencia muy elevados. Son empresas que te demandan una alta calidad en tus productos porque ellos mismos son líderes en su sector. Y esa exigencia pues crea una cultura de autoexigencia dentro de la empresa para poder responder, y esa actitud, ¿no?, digamos, también la aprendemos de los clientes, ¿no? Eso se ve no solamente en las áreas que hemos comentado, sino también en cualquier área del instituto. En particular tenemos un producto, por ejemplo, en banca que está procesando en tiempo real con unos SLAs muy duros, millones de transacciones, y trabajando en entornos muy competitivos, y ese nivel de exigencias porque, en este caso, los bancos nos lo exigen así. Y la última parte que quería comentar, lo último que aprendemos de los clientes, más estratégico, pero también muy importante, es la visión.
Lo ha comentado Javier Ortega al principio, y además es una frase que ya la tenemos como comodín en nuestros discursos comerciales, que el instituto es el puente entre la universidad y la empresa. Pero siempre cuando vamos a los clientes contamos un viaje del puente, ¿no? Un recorrido de la universidad a la empresa, cómo transferimos el conocimiento, etcétera, etcétera. Pero es que al revés, el camino de vuelta también es muy importante, porque al final las cátedras que estamos patrocinando en el instituto, la de lingüística computacional, la de modelos y aplicaciones psicométricas o la de ciencia de datos y aprendizaje automático, beben de nuestros clientes en tanto en cuanto nuestros clientes nos dan problemas que tenemos que luego trasladar para que estas cátedras se investiguen para ver cómo conseguir nuevos algoritmos y nuevas técnicas que podemos aplicar a problemas reales. O sea que de alguna manera esa visión de hacia dónde dirigir la investigación pues viene modulada, ¿no?, por nuestros clientes. Yo creo, bueno, conocimiento, actitud y visión. Bueno, pues esas son las 3 patas que habéis aprendido vuestros clientes. Me ha gustado esto del puente, ¿no?, entre la universidad y los negocios, porque además en España parece que hay mucha investigación pública, pero nos hemos acostumbrado a que solo investiga la universidad pública. Y las empresas también investigan, y el conocimiento que sale de ellas también es muy importante. Y, por ejemplo, en inteligencia artificial, el mayor investigador del mundo es Google, el principal. El año pasado, el quien más papers hizo. Entonces, y además es que nos están comiendo. O sea, yo creo que también estas estrategias de innovación están muy bien, porque Amazon se está metiendo en el sector de la salud, Google se está metiendo en el sector de la agricultura. Entonces, si nuestros propios sectores no innovan y no cogen estas herramientas, pues al final estas compañías tecnológicas estadounidenses yo creo que nos van a comer un poco a todos. Pero bueno, a ver, voy a pasar para este lado, que os tengo un poco abandonados y dándos la espalda, ya os pido disculpas. Alfredo Pérez, porque a ti, Ari, te voy a dejar la última, la keynote speaker. Alfredo, nos has comentado el sistema Procesa. Y pues me gustaría que profundizaras un poco en él, porque me ha interesado bastante. Pues dime, pregúntame. O sea, Prometo, estoy acostumbrada. Prometo no referenciar ningún Vengo paper. de este lado del sofá, que no tengo que decir nada y me hablan un montón y Bueno, ahora tengo que llegar a perdón, que vengo con la... Me arranco, me vengo arriba. Venga. Además, puede ser Eso rápido. quería. Nuestro sistema lo que nos permite es que, como decía, documentación que tenemos en distintos formatos y a través de lexicones particulares de cada uno de los departamentos que van a revisar los documentos, el robot lo que haga es convertir esos fonemas o ese conjunto de grafos, de letras, en palabras y texto que sean procesables y entendibles y sobre todo indexados. Básicamente esa es la magia. Es puro PLN. Estamos en una de las transparencias que... Marta, ¿verdad? Sí. Ay, Marta es ella. Ay, perdona. Disculpa. En una de tus transparencias hablabas de 3 niveles. El primero de ellos es creo que era procesar o entender. Nosotros estamos ahí, ¿vale? No vamos a más porque eso es bien complicado. Herramientas como Watson lo hace. Pero nosotros, para resolver nuestro caso de uso, eso es lo que necesitamos. Después viene quien interpreta y quien trabaja esa documentación hasta llegar a dar un resultado que tenga que ver, lógicamente, con el trabajo que estamos realizando. Alfredo y yo estábamos hablando, durante las charlas estábamos hablando en el camerino sobre pues, cómo veíamos el futuro, aunque es la pregunta que te voy a hacer ahora, que es básicamente cómo vemos el futuro de los despachos de abogados, porque justo traías esta noticia de MIT Technology Review, que es como que parece que se está automatizando todo con el PLN, pero en el fondo, ¿cómo lo ves? Bueno, lo voy a responder con un ejemplo, que además fue el precursor en nuestro sector, con un primer robot que se bautizó como Lonald, a lo mejor lo conocéis, y que lo que hacía era automatizar una tarea repetitiva de revisión de las notas simples de registrales, ¿no? Concretamente en un proceso en la ciudad de Londres, por un proceso de expropiaciones. El caso es que requería unas tareas manuales que realizaban los juniors de los despachos y hubo una herramienta que se unió, una herramienta de un fabricante que un despacho tuvo la idea de programar un robot que automatizara esa tarea. Esto estoy hablando ya de hace un par de años, 3, bueno, pues compitió con todos los despachos y lógicamente podía ofrecer más calidad en menos tiempo. Hizo el proceso y a día de hoy no voy a decir que todos los despachos estén con un robot similar, pero desde luego todos los despachos principales estamos ahí.
Con lo cual, esto no ha venido no es una moda. Y podría dar 4 palabras, acrónimos de modas anteriores que han pasado y han dejado su huella, pero esto no es una moda, esto ha venido para quedarse. Y quien no esté ahí, pues bueno, no voy a hablar de Blockbuster o de Kodak o de empresas que sabemos dónde acabaron, ¿no? Pero desde luego hay que adaptarse y hay que aprovechar y, como decía antes, complementar a los profesionales, nuestros abogados en este caso, para ofrecerles mejores herramientas que les empowericen, que los engorilen. Empowericen y engorilen. Lo he traducido disculpad los palabras. Los dos términos. En el caso del derecho, yo creo que esto está clarísimamente que no tiene sentido. Igual que no tiene sentido aprenderse la lista de los reyes godos cuando las tienes en el móvil, no tiene sentido aprenderse toda la jurisprudencia cuando una máquina te la puede decir. Te puede decir, mira, en tu caso es este y este los argumentos legales que tienes que utilizar, pero es como el tema de la medicina. ¿Quién va a ir al juicio? ¿Quién va a hacer ese contrato final? El abogado. O sea, puede una máquina dar un diagnóstico por imagen, pero una máquina no te va a poder coger de la mano si estás enfermo, ni decirte que tu tratamiento va a ir bien. No te puede dar ese cariño, ¿no? Entonces, así es donde estamos viendo, yo creo que el mensaje que estamos repitiendo todos un poco es ese, es la colaboración máquina y humanos, el hacernos superhumanos gracias a estas nuevas herramientas. Y bueno, ahora, Ari, que eres la última y la gran experta, la transversal, cuéntanos un poco cómo ves el futuro tú del procesamiento del lenguaje natural a lo largo de los distintos sectores. ¿Qué impactos crees que va a tener? Pues sí, la verdad es que como ya se ha hablado mucho del tema, no sé si más resumir ya lo que hemos venido diciendo, pero el tema es, una cosa que veo muy claramente es los humanos preferimos hablar que ponernos a escribir, ¿no? Y eso es algo que ya pues, se ve en los móviles, se ve en los Google Homes y Alexas y todo eso, pero ya está llegando también al área de los negocios. En el caso de los abogados, en el caso de los médicos, en el caso de la conducción, que realmente la manera como nos expresamos y comunicamos es la voz. Entonces, para mí, las interfaces que conocemos hoy en día van a ir desapareciendo, ¿no? Y parece mentira porque estamos tan acostumbrados, pero yo creo que vamos a estar cada vez más, lo que decíamos, lo que comentaba yo, de que las tecnologías se tienen que adaptar a nosotros y no al revés. Ha habido en la historia un montón de ejemplos que han intentado enseñar un lenguaje limitado a las personas para tener que decir según qué cosas. Eso cuando yo estudiaba el tema estaba muy de moda, pero ha fracasado porque al final a la gente le gusta expresarse como se expresa, ¿no? Entonces es eso, como yo creo que vamos a ver esas tecnologías, que el PLN pues esa es su cosa, adaptarse a los humanos, entendernos cada vez más, dejarnos expresar en nuestro lenguaje, en nuestro dialecto, y va a tener un cambio profundo en la sociedad y en los procesos, de cómo ahora los vemos y los utilizamos. Luego, para ya cada industria y cada caso de uso, pues lo que andábamos comentando, ¿no? Que hay un trabajo que se tiene que hacer específico, ¿no? para resolver ese tema. Eso, claro, la inteligencia artificial, las redes neuronales nos están proponiendo unas tecnologías muy avanzadas y muy buenas, pero la parte lingüística va a ser necesaria para complementar en casos donde no hay corpus etiquetados, que son bastantes, en casos donde las etiquetas no se corresponden con lo que quieres hacer al final, porque no siempre, o sea, eso cuesta de verlo cuando estás a un nivel así muy abstracto, pero cuando te pones a hacer una implementación, casi cada cliente, lo venía diciendo Pablo, va a necesitar una cosa un poco diferente, ¿no? Y lo que es el etiquetado para otro cliente igual no te sirve, entonces venga, otra vez. Y claro, las cosas que tenemos ya de la lingüística computacional, los léxicos, las reglas, son cosas que las podemos utilizar y yo creo que van a seguir teniendo un papel complementario a lo que viene siendo el machine learning. Y seguro que me dejo un montón de cosas. Tú comentabas lo de, yo tenía la slide esa, tenía entender, razonar y aprender. Entonces, la verdad es que entender es una cosa que ya está bastante, bueno, que la gente la entiende, ¿no? Que hay que hacerlo y no hay mucho debate y los sistemas ya están en eso, tienes buscadores inteligentes, hay mucha gente que con eso ya le resuelve su caso de uso, pero luego ya pasar a las siguientes fases, eso es algo que
El PLN obviamente va a estar muy bien posicionado para eso, pero se va a tener que abrir y explorar y mezclar con las cosas que están surgiendo en otros campos, cómo llegar a la parte de razonar, cómo llegar a la parte de aprender. Y eso es algo que va a venir, o sea, que eso viene. Y ahora tú piensas que ya tienes suficiente, pero el día que los competidores se pongan a hacer inferencias y cosas así y vayan todavía más rápido, pues vas a tener que ponerte... En ello estamos. Exacto. Entonces, yo no sé, yo creo que ya no alargarme más y si tiene alguien más preguntas... Bueno, no sé, yo creo que, a ver, el resumen es ese, es como el procesamiento del lenguaje natural es fundamental. Me ha gustado mucho lo que has dicho de la interacción por voz, porque al final somos humanos y es a donde vamos. Escribir lo hacemos cuando yo creo que no tenemos otro remedio o cuando la información necesitamos que perdure, por ejemplo, pues como en los telegramas antiguos, ¿no? Pero al final nos gusta comunicarnos hablando con lenguaje gestual y yo qué sé, desde que WhatsApp lanzó los audios de voz, yo es que voy todo el día mandándolos. Ahora, cuando mi madre me manda con texto predictivo en el micrófono que quiere entender lo que ella dice, los mensajes que me manda tendríais que verlos, porque son... Pero bueno, yo creo que al final estamos todos un poco de acuerdo. No sé si alguien tiene un punto de vista distinto, pero al final estamos hablando todo el rato de colaborar, de que la inteligencia artificial tiene mucho que aprender, que inteligencia... Uy, veo un dedito levantado, Rafael. No, estaba haciendo así. Ah. Bueno, pues que la inteligencia artificial nos aporta mucho, ¿no? Yo creo que pero le falta mucho. De hecho, yo creo que uno de los grandes retos también es la búsqueda de la inteligencia artificial general, porque a una inteligencia artificial se le puede dar muy bien hacer una tarea concreta, pero como la saques de ahí, se vuelve loca. Entonces, o sea, igual que un idioma te lo puede entender muy bien, pero otro no. No sé si a vosotros os pasa. Yo pues de repente le digo algo a Google para que me reconozca el idioma y como le meta un tecnicismo en inglés, que es como lo usamos nosotros, pues tampoco lo entiende, ¿no? Entonces, yo qué sé, este es un poco el resumen de todo. En este caso, ¿te estás tocando la ceja o me estás pidiendo la palabra? No. Bueno, si veis que me pide la palabra, por favor, que alguien me avise. Porque es que al final me ha puesto un escenario muy grande. No sé, yo creo que con esto no sé cuánto tiempo me queda, ¿vale? Nos quedan 4 minutos. Preguntas por Twitter tampoco nos han llegado, parece que estáis un poco tímidos. Decidme el reto principal a futuro del procesamiento del lenguaje natural, teniendo en cuenta que nos quedan 4 minutos, 1 minuto. El principal reto, cada uno. Empezamos. Alfredo, que me pides la palabra cuando te rascas la ceja. Sí, antes en otra transparencia hablaba creo que era Álvaro el que lo comentaba, el que incluía en su transparencia, hablaba del 5%, 5,01, 5,1 del ser humano en la interpretación y en el entendimiento. Bueno, es un objetivo bastante ambicioso. Sabemos que la transcripción literal no existe, para las máquinas todo pasa por un lexicón, para el ser humano los fonemas se entienden como palabras y el palabra lo entiendes como, en fin, lo que sabemos del lenguaje humano. Yo creo que, en particular en este tema, el reto es conseguir llegar a ese 5%, que no sé por dónde anda Álvaro, luego hablamos de ese 5%, porque es un reto para nosotros, desde luego, capital, ¿no? Podemos asumir un tanto por ciento de error determinado, pero no unos valores elevados, porque al final la ayuda se convierte en un enemigo, porque pierdes cosas. Muy realista. Ariadna, 1 minuto. A ver, el mayor reto del procesamiento del lenguaje natural. Es poder generalizar, ¿no? O sea, el problema es que somos muy buenos para cosas muy específicas, pero generalizar es algo que va a costar y que yo creo que va a requerir todas las técnicas del pasado y del futuro. Hay una mezcla creativa para ver cómo podemos llegar al universal meaning, o sea, cuál es la esencia y cómo podemos derivar significado de cosas que no hemos visto, ¿no? Antes, como han comentado varios ponentes. Igual es ese... La inferencia del contexto. Sí. Sergio. Para mí no va a ser solo del PLN, sino de la analítica en general, y ya lo han comentado, de hecho, es la colaboración entre entidades académicas y empresa privada, porque la parte académica está a la vanguardia de todo lo que es investigación y nosotros tenemos al final los retos de negocio donde eso se puede aplicar. Y por otro lado, una figura que también ha salido ya aquí, que es el Business Translator, ¿no? Que es la persona que entiende cuál es el reto real del negocio y que es capaz de hablar idioma friki y dedicarse a traducir cuál es el reto con lo que se puede hacer a nivel matemático, ¿no? Para mí esos son los 2 retos.
yo en el reto coincido con Ari en el que la generalización del entendimiento humano ese es el gran reto. Lo que pasa que me parece que no sé si va a ser posible por lo que estaba comentando antes Antonio, ¿no? Por la creatividad y el contexto. Y hay un balance. Cuanto mejor precisión tenemos, ¿no? Cuanto más vamos reduciendo ese 5%, en ese problema lo reducimos. Pero cuando lo aplicas a otro, pues ahí tienes que volver a empezar para hacer otra máquina de nuevo, ¿no? Que tienes que personalizar y hacer específica para ese. Claro. Entonces, al final, no sé si la generalización va a llegar por hacer muchas máquinas muy específicas para Y juntarlas. distintos... Este ejemplo se ve claramente, por ejemplo, con los juegos y los videojuegos, que es lo que contaba Álvaro de la máquina que aprendió a jugar fenomenal al Go, que es un juego complicadísimo, pero ponle delante de un parchís, que es que no sabe ni lo que es. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro, doy por concluido este panel, muchísimas gracias, espero que lo hayáis pasado bien.